Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos después de un par de horitas aproximadamente. Miren que ya tenemos un chat acá. Bueno, esa es la información que ahora nos envía permanentemente Camex. Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Y bueno, estábamos viendo cifras, ¿no? Y habíamos quedado en que íbamos a revisar cifras. Y ahorita viendo el resumen de lo que estábamos haciendo ahora al mediodía, o en la clase, en la anterior sesión, me doy cuenta que no habíamos proyectado una de estas láminas. Y es la siguiente, que termina siendo un comparativo, a ver, habíamos visto esto. Permítame, por favor. Aquí estamos. A ver. Quiero chequear esto. Los resultados de la banca múltiple. Lo habíamos pasado por alto. ¿Qué resultado comparativo entre septiembre y octubre entre créditos? Y algo muy importante, y que tenía que ver con este comentario que nos hacía JC, asumo que es Juan Carlos, respecto a los 4 bancos grandes y que son los dueños. Y sí, o sea, fíjense ustedes, acá nuestro análisis tiene que ser siempre muy, muy puntual y muy profesional, ¿ok? Sí, o sea, el ruido político es importante, las cosas que vemos que aparentemente no están bien, no son correctas, también son importantes como, ¿cómo les digo? Como piezas que nos pueden ayudar a tomar decisiones respecto estrictamente al tema riesgos. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que ser bastante objetivos. A ver, que estos 4 bancos, y que no escapa para nada de la razón el comentario que nos hace Juan Carlos, JC, o José Carlos, no sé cómo se llama, y no recuerdo ahorita el apellido que nos planteó. ¿Cuál sería la molestia de que sean los 4 bancos grandes? Yo no los defiendo, nunca he trabajado en ninguno de ellos. Solamente soy cliente del Continental y no los defiendo bajo ningún punto, no trabajo para nada con ellos, no tengo ningún tipo de vinculación con ellos. Pero ¿cuál sería el problema de que sean los 4 bancos grandes? El único problema que yo puedo encontrar hoy en día respecto a los bancos es que pertenecen a los grupos en donde las AFP, pudiendo tener la oportunidad de generar negocios afuera, concentran los negocios que pueden realizar las AFP con los bancos promotores o dueños del grupo económico al que pertenecen. Por ahí puedo tener una reticencia, pero no debería generarnos un problema, porque realmente ¿en qué nos afecta? Por el contrario, fortalece nuestro sistema financiero. Está fortalecido nuestro sistema financiero. Y en este cuadro, que me pareció oportuno no dejarlo pasar por alto, nos muestra el tema de la participación, porque esta participación siempre va a responder a temas de mercado. El cliente elige con qué institución trabajar. Y una institución es elegible por las condiciones que ve el cliente. Cliente informado. Y esa información del cliente depende de nuestro trabajo como agentes del sistema financiero. Y es más, o sea, si determinamos un ranking como el que determina, por ejemplo, la revista Economía Latinoamericana, creo que era esta revista que les mostraba el artículo hace un tiempo, veía diferentes aspectos de la gestión del banco: el crecimiento de sus activos, la solvencia de sus activos, su solvencia, su gestión en créditos, su gestión de cobranzas, su gestión administrativa. Y eso colocaba, y aquí, o sea, respecto al tema de participación, aquí es totalmente claro, son números totalmente objetivos. Y es información fidedigna tomada de la base de datos de Superintendencia de Banca y Seguros y trabajada por Equilibrio Financiero. BCP tiene al cierre del 2020, al cierre del octubre del 2020, tiene 113.266.787 créditos colocados. Una variación, digamos, de 200.000 soles aproximadamente, poquito más de 200.000 soles respecto a septiembre del mes anterior, septiembre del 2020. Una participación del 100%, el 34.58% del banco, del mercado, lo tiene
En la colocación de créditos exclusivamente lo tiene el banco de crédito. ¿Ok? A ver, aquí sí, aquí muestra la variación. Fíjense, usted, aquí se muestra la variación entre septiembre y octubre en términos reales, y acá en términos nominales. Acá en términos nominales. No me queda muy claro, no me queda muy claro. Ah, ya, perfecto, ya estoy entendiendo acá. Acá la variación que se muestra en términos nominales es respecto al año anterior, donde sí se evidencia un crecimiento de 5, 13, 23 millones más o menos, 5 y 8, sí, a ver, 5 y 13 son 18 millones, aquí está, este que me rayo con el número mentalmente, lo tengo. Un crecimiento de 18 millones, con una variación porcentual de 19.13, no es poca cosa. No es poca cosa sabiendo que la economía comenzó a contraerse un poco hacia mitad del año 2019. ¿Qué tenemos? A ver, el mayor crecimiento en cartera de créditos ha sido por Banco ICBC. Yo no me atrevería a tomarlo, a ver, como algo totalmente espectacular, porque fíjense ustedes, tiene un crecimiento de 28.30, muy cercano al 30%, es un gran crecimiento, pero fíjense su participación en el mercado, 0.21%. Estos son los análisis que yo les agradecería que practiquen, que chequeen, que tiendan a ver, que tiendan a buscar explicaciones lógicas del porqué de esto. Alguien me podría decir, pero ¿para qué me voy a poner a analizar si ya sé esto es lo que ha sucedido? Bueno, esa es la realidad. Sí, lo que sucede es que la realidad te puede explicar mucho de lo que puede estar sucediendo ahora. El oligopolio, el control o influencia. A ver, Kevin, el oligopolio, el control e influencia por parte de los grandes grupos económicos en diferentes sectores como el de salud, la asociación de empresas para su expansión. A ver, caso del Grupo Intercorp, por citar un ejemplo. Ya, pero ¿qué es lo que quieres darme a conocer con eso? Finalmente, ¿sabes qué pasa? Y vuelvo al tema, a la premisa que dije antes. Yo no estoy defendiendo ni represento a ninguna de estas entidades financieras. Pero, a ver, oligopolio, ¿por qué? Oligopolio, ¿por qué? Porque dentro de un sector tiene varios, digamos, tentáculos financieros, tiene InRetail, que se encarga del tema inmobiliario, por ejemplo, el grupo Intercorp. Intercorp Seguros, que tiene seguros. El Banco Interbank, que es el banco, obviamente. Tiene participación en minería. Tiene o tenía Cineplanet. Tiene Incafarma. O sea, no, yo no lo veo como un modelo oligopólico, lo veo más bien como un pulpo que se está expandiendo en diversos sectores. Nos puede fastidiar, nos puede molestar cómo se maneja. Personalmente, yo muy fastidiado con el tema, por ejemplo, que sucedió inmediatamente iniciada la pandemia con el caso de los trabajadores de Cineplanet, por ejemplo. ¿Ok? O saber que este grupo recibió mucha ayuda, subsidio, el grupo como tal, Intercorp, subsidio para la planilla de sus trabajadores, que fue de las primeras medidas que tomaba el gobierno. Analizar los casos de supermercados peruanos, también Plaza Vea, que está en este grupo. El tema de la suspensión perfecta ha tenido muchos beneficios más allá de, por ejemplo, los salvavidas de Reactiva. Entonces, yo preferiría siempre concentrar mis esfuerzos en no desgastarme en luchar contra la corriente. Tampoco digo que me pongo al libre albedrío y que venga y soy un camaleón o soy un camarón que se deja llevar por la corriente. No. Lo importante de esto es determinar que la gestión que se está convirtiendo en términos de colores, tenemos gestiones buenas que están en verde. ¿A partir de qué son buenas? Y estamos desgranándolo, por ejemplo, aquí en la participación del tema de los créditos. ¿Quiénes lo concentran? ¿Quiénes concentran esta participación? A ver, 34 y 21, 55, ¿no? 55, 70, 82% está concentrado en el banco, en estos 4 bancos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no crecen las otras entidades? Y fíjense, 34.58 del BCP y 3.86 de mi banco.
en realidad la participación del grupo del Banco de Crédito, Credicorp, es mucho mayor entonces, en estrictamente créditos, ¿ok? Se dan cuenta. Satisfacción del cliente, por ejemplo, que teníamos ese análisis hace un par de semanas respecto al Banco Pichincha. Es el campeón de la satisfacción del cliente, pero su participación es bien baja. Miren la diferencia en términos estrictamente monetarios entre la colocación de Pichincha respecto a la colocación del BCP. Cuando yo les hago estas preguntas, estas comparaciones, quiero que, ¿cómo les digo? Quiero que entiendan cuál es la necesidad de molestarme o ver con recelo el desarrollo de estas empresas si lo que están logrando lo están logrando gracias al mercado. ¿Qué es lo que me genera? ¿Qué es lo que me genera fastidio hacia el logro de estas entidades? ¿No? Por el contrario, bajo la perspectiva de buscar siempre hacer mejor las cosas, tendría en mis manos la responsabilidad de hacer la política de sigue al mejor, pues, ¿no? Las buenas prácticas, cópialas, desarróllalas, gestiónalas por tu cuenta. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? Yo me peleo con el banco el día que está haciendo algo irregular. Está haciendo algo irregular. Yo me voy a pelear con el banco, por ejemplo, por el tema reactiva. Porque, y en mérito, por ejemplo, a lo que nos decía Nelly ahora al mediodía, sí, cuestiones de repente irregulares, sí. Me parece por demás irregular que le digan a un cliente, no, esto lo está viendo la oficina principal y es más, o sea, lo aprueba el directorio. Sí, entiendo que por los montos tenía que hacer, por temas estrictamente jerárquicos necesaria o política interna de créditos, necesariamente tenía que ser estas operaciones aprobadas por directorio. Pero ¿por qué no ser más abiertos? Cuando se decía inicialmente reactiva, va a llegar al microempresario, no llegó, pues llegó el 14% máximo, no más, no más. Y ahorita, echarnos a pelear por ese tema que ya se desembolsó, que ya se hizo, y es más, ya no tenemos el mismo gobierno que lo aprobó y lo gestionó. Entonces, lo que yo creo que queda aquí es mejorar cosas, mejorar mecanismos, mejorar los planteamientos para que esto llegue directamente a donde tiene que haber llegado. ¿Ok? Pedir un nuevo reactiva no me parece lo más importante, de verdad. Y menos quejarse por decir, me estás haciendo colocar a menos plata, a menos tasa de interés y ¿cómo voy a hacer para pagarle a los ahorristas? Perdón, el fondo te lo está dando la entidad, el Estado. Las garantías te las cubre el Estado. ¿Cuál es tu pérdida? La gestión operativa. Pero si es una gestión operativa que está presupuestada. Tus planes estratégicos son por lo menos no menores a 5 años. Que no se tenía en cuenta la posibilidad de tomar una pandemia, sí está bien, pero es parte de tu gestión. Y yo, en este momento, si soy dueño de un banco, con los resultados que se comienzan a obtener, pues comenzaría a hacer una auditoría de cómo ha estado trabajando este personal, estos funcionarios, qué políticas de crédito han implantado, qué se está generando para que se sientan tan amenazados los bancos o las entidades financieras en general. ¿Se dan cuenta? Por eso son estos números. Los números nos tienen que comenzar a abrir los ojos. No para una crítica banal, para una crítica exacerbada por el odio, la cólera. ¿Qué te ha hecho el banco? Si tienes una queja contra el banco, presenta la queja. Ese es otro tema totalmente distinto a lo que estamos viendo. ¿Entienden? ¿Ok? Esto ya lo vimos. Las utilidades la comenzamos a ver ahora en la tarde. Y siempre, o sea, Equilibrium nos muestra siempre la evolución del mes de septiembre y la del mes de octubre de este año y la comparación de de este año con octubre del 2019. Hay una pérdida de utilidades a razón negativa y la única entidad que ha generado utilidades positivamente y aun cuando está en rojo, no, está en verde, perdón, es Banco Santander del Perú.
Banco Santander del Perú. Y te digo esto, Kevin, por ejemplo, y a JC, no sé si está hoy día, ahorita en la tarde con nosotros. Esto tiene, para mí, en un análisis de gestión de la entidad financiera, tiene un peso muy importante. Porque de nada me sirve, regreso. Ah, mira cuánto ha colocado, ¿no? Sí, sí, pero esto contrasta con qué, contrástalo, mejor dicho, ¿contra qué? Con el tema de sus utilidades. Menos 74%, el banco más grande del país. Menos 58%, quien lidera el top 5 dentro de Latinoamérica. Menos 70, del primero al quinto puesto, en temas estrictamente de utilidades, tenemos sendos decrecimientos desde el año anterior. Pero en términos de variaciones, la única variación que ha tenido fuerte para mí dentro del nivel de créditos colocados es el Banco Scotiabank, que estaba en el sexto puesto del ranking que se había presentado, con una disminución de utilidades de 49.379.000. Aquí podemos encontrar posibles grietas en el tema de gestión. Yo creo que sería aventurero decir, están llevando mal una gestión porque debemos ser correctos y también analizar temas que escapan posiblemente al manejo estricto del manejo de sus cuentas, de su contabilidad, de sus finanzas, de las entidades financieras, como es el comportamiento del cliente. Lo ideal para evitar temas de ver una foto mala, porque de verdad, ahorita yo veo esta foto y dice, oye, compadre, de un mes a otro mes has perdido 50 millones. No puede ser posible, ¿no? No puede ser posible, ¿ok? Sin embargo, es un lunar dentro de 11 entidades que sí han tenido efectivamente un desarrollo de crecimiento bastante interesante en términos de septiembre a octubre del 2020, pero respecto al año anterior, la única que saca cara por esto, las dos únicas que sacan cara por esto son aquellos que por tamaño, por patrimonio, por gestión, por número de agencias, tal vez no salgan en la foto, que es ACBC, el banco ACBC, con 230% de crecimiento en utilidades. Sí, pues, pero en términos reales son 18.000 soles nada más. ¿Se dan cuenta? No le toca ni un pelo por decirte a los 241 millones perdidos por mi banco o a los 2.289 millones perdidos por el BCP. Y eso ya debería encender las clarinadas de alerta. ¿Qué está pasando? Todo es producto del COVID o metí en el mismo saco COVID, falta de seguimiento, mala atención al cliente, poco nivel de intereses en ahorros, demasiado nivel de intereses en créditos. Porque esa es la realidad. Contraten al mejor asesor y todo, y que le va a cobrar un chupo de plata a ver, no creo que sea para que elabore un informe que sea lo que ustedes quieren que se vea, sino que efectivamente, en términos estrictamente regulares, se tienen que ver estos números oficialmente, ¿no? Necesariamente. ¿Okay? Utilidades a lo largo de enero a octubre del 2020. Veamos. El banco de crédito ha ido creciendo en tema de utilidades de la banca de enero a octubre del 2020. Hay un permanente crecimiento de utilidades, sostenido además, sostenido. Miren el crecimiento que se desbordó prácticamente de enero a febrero. ¿Ok? En cuanto al primer lugar, el Banco Continental igualmente, tendencia en creciendo. En cuanto a Scotiabank, igual, tendencia en creciendo. Aunque entre septiembre y octubre tenía una fuerte caída, los 18.000 que veíamos anteriormente en el cuadro anterior. ¿Okay? La morosidad de bancos. El promedio total de morosidad
a octubre del 2020 de 3.52. La variación es 0.44. A ver, fíjense ustedes. Yo puedo variar y puedo encontrar la variación a partir de estos indicadores, ¿no? El indicador de mora de 8.65 y de 15.56 en el banco me indica que hay un incremento de la morosidad en 6.90. Tenemos que mi banco Ripley, GNB, Banco Pichincha, Banco Falabella, Scotiabank del Perú e Interbank del Perú, que suman 8 entidades, las 8 tienen problemas de morosidad serios. Serios problemas de morosidad. ¿Ok? El primer lugar en morosidad en octubre es Banco Azteca, 15.56%. Y CBC no presenta morosidad, pero no es relevante, creo yo, para el análisis. Citibank, aun cuando tiene una presencia muy importante en el Perú, su participación no ha logrado calar. Entiendo por los objetivos de mercado, pero sin embargo no aparece con movimiento acá y no tiene una variación tampoco. Y eso no dice bien en un asesor de crédito, porque el asesor de crédito que genera números permanentemente debe tener este tipo de variaciones para su análisis. Miren la morosidad que empezó en 9 en el Banco Azteca, terminó con 15.56 a fin de año o a octubre. El banco de menor morosidad, bueno, con banco estimada, con banca totalmente estimada, aunque no sé si tomarla como un buen punto de referencia porque se trata de entidades distintas. Y el banco del Banbif tiene 2.86 de mora ahorita. Pero fíjense que hay un incremento bastante importante acá. En septiembre, el promedio, a ver, tenemos 0.6, 0.6, 0.56, 0.95, 0.94, 0.97, 0.97. Y a septiembre, 2.56. Miren, el de mayor morosidad en esa escala, Azteca, en ese orden, Azteca, Mi Banco, Ripley, GNB, Banco Pichincha, Banco Falabella, Scotiabank. Bueno, y ahí comienza a normalizarse, porque una mora menor al rango de 4% es una mora que podría considerarse sana y hay mucho por recorrer, mucho por hacer también. Sin embargo, hay la mala experiencia de tener créditos bastante fuertes, bastante grandes, que hasta la fecha no se han podido recuperar, por ejemplo, en entidades asociativas, por ejemplo, en la comunidad donde tenemos el proyecto de Santiago de Surco, por ejemplo, que escapan al control del sistema financiero totalmente supervisado. ¿Okay? ¿Cómo está el BCP? En 3.04, que está dentro del promedio de la morosidad total del sistema, del sector. Y este es cómo se mueve la evolución de la tasa de morosidad en el banco, de acuerdo a lo visto por la superintendencia y tomado como tal por equilibrio financiero. Lo importante que este promedio, para mí una de las cosas más saltantes es que este promedio no se ha movido del rango del 3. Aunque ya en los últimos meses, a ver, desde julio, porque antes de enero a junio, se tenían, sí, pues sabíamos que iban a haber picos de morosidad, pero es producto del impacto de la pandemia, por ejemplo, de la falta de respuesta oportuna del asesor o la toma de una decisión rápida de parte del cliente. Porque creo que estos números hasta acá, hasta aquí, todo esto de acá se ha podido mejorar definitivamente, con un poco de conciencia, con un poco de mayor trabajo de parte de nosotros, como entidades financieras. Provisiones. Provisiones. Aquí sí tenemos números negativos en cuanto a la variación respecto al año anterior. Perdón.
y vuelve el BCPA a ocupar, bueno, no la primera plaza, porque la primera plaza la tiene Ripley con un total de 172 en variación de octubre del 2019 a octubre del 2020. Un total de 172% de crecimiento en morosidad. 172%. Es sumamente peligroso. Cartera castigada. Veíamos recientemente el tema de los castigos en el curso de gestión, administración bancaria integral. ¿Por qué se castiga? Se está castigando oportunamente. Yo creo que hoy en día la discusión sobre los castigos ya no va a pasar por que si me miran mal, porque cuestionan mi gestión. Debe darse porque al tomar decisiones que rayan con el tema de involucrar mayor deterioro en la calificación del cliente, tienen que darse sí o sí, a pesar de, y no esperar correr los tiempos donde sigo provisionando y sigo llevando a mi cartera de clientes, sigo teniendo a mi institución pagando mayores provisiones porque no evalué bien, porque no le hice seguimiento, porque no comuniqué información importante para el cliente. De verdad, los números nunca nos van a dejar mentir. ¿Cuánto es el monto total castigado solamente por la banca múltiple hasta cierre de octubre? 2.170.994 soles. Bueno, en términos reales está mucho menor que los 300, no, perdón, imposible que sea mucho menor. Ya acá, con estos números de cada una de las entidades, ya alguien de estas entidades ha tomado por necesidad el realizar el castigo. Lo que sucede es que el castigo tiene que venir con un buen sustento. Primero que realizaste, o sea, agotaste todos tus intentos por cobrarle a esa persona. Cuando ya no puedes, primero vas con el abogado, uno hace de bueno, el otro hace de malo, vas con tu jefatura, por ejemplo, podría ser el jefe de agencia. Entonces, no hay excusas para hacer bien el trabajo siempre. ¿Ok? Estas carteras castigadas, sí, pues, o sea, sí han resultado onerosas. Mira, en el total de los bancos tenemos 2.170.000 de provisiones. De verdad que no es que sea tal vez un escándalo, porque las provisiones se tienen que dar sí o sí, si no se queda descoberturada toda una institución y se requiere que se haga mejor el trabajo, ¿no? Fíjense, o sea, se ha castigado casi el doble de septiembre a octubre. 373, a ver, permítame, quiero darles el dato totalmente exacto. Permítame, por favor. 2.170. 170. 0.94. Ah, ¿qué hago? Estoy equivocado. A ver. Sí, está bien. 373.167 entre 0. 170, 0.94. 2 minutos, viene ya de 170, 0.94. ¿Cuánto sale? Hay una variabilidad es espectacular, 170 y tantos %, que ustedes deberían estar asumiendo con la hidalguía de saber qué es lo que está pasando con su entidad financiera. ¿Qué más nos muestra? Número de deudores, número de clientes deudores. Acá tenemos cartecita bastante, que lo que pasa es que nos genera a veces flojera, desidia, procrastinación, el tener que ver directamente de las fuentes los números que ellos manejan. En este caso, las entidades financieras. Esta es la composición de número de créditos totales desembolsados. A septiembre del 2020 tiene 1.113.350 créditos desembolsados el BCP. El Interbank le sigue en ese ranking con 1.014.755
expedientes de créditos, y así sucesivamente todos. ¿Okay? Número de tarjetas de crédito de consumo. Si estos están en total cero, si estos están en cero, quiere decir que nadie realiza operaciones con ellos. Sin embargo, para esta semana, deberían tener ya un poquito mejor estudiados los, o salir información mucho más fresca ya al cierre de noviembre, que ya se puede marcar una tendencia o respecto a las colocaciones con datos ya más fidedignos, o respecto a la morosidad con datos mucho más fidedignos que titulares como el que le leía ayer, ¿no? Aquí se presenta un resumen bastante interesante. A nivel de colocaciones, la banca en general presenta un ligero aumento de cerca del 33% respecto a septiembre del 2020. Estamos hablando de octubre del 2020. Y un crecimiento del 15.65% respecto a octubre del año pasado, 2019, a pesar de la reactivación de la actividad económica en parte, porque no se ha podido reactivar a todos. Aún la tendencia de crecimiento es mínima, básicamente por el riesgo que existe en la banca de poder colocar sus créditos en segmentos riesgosos o por la falta de apertura de la totalidad de la economía. En mayo fue la mejor época del año producto de los créditos Reactiva 1 que se ofreció. Por otro lado, el BCP, el Banco de Crédito del Perú, es la entidad que tiene mayor concentración del total de créditos con 34%, seguido por el BBVA 21%, el Scotia 15% e Interbank 13%. Las utilidades de la banca con respecto a septiembre de 2020 muestran un ligero retroceso de menos 1.92, atentos con el examen, y un deterioro del 71% respecto a octubre del 2019, siendo las entidades cuyo negocio es el crédito de consumo las que peor resultados vienen teniendo, está dado por los pocos ingresos financieros que vienen recibiendo, por las reprogramaciones realizadas y el aumento de las provisiones ante un incumplimiento de pago futuro de los clientes. Yo creo que no me voy a equivocar cuando le voy a decir esto respecto a esto último que está diciendo acá. Está cayendo por las reprogramaciones, pero si una reprogramación siempre está dentro del radar del asesor de crédito para poder realizar ante cualquier dificultad del cliente, primero. Segundo, siendo así, considero yo que no deberían quejarse mucho y más bien decir, no, yo ya lo tengo planificado porque a raíz de esta pandemia estoy identificando a clientes que hoy en día se convierten en mayor riesgo para mí. Pero nadie lo chequea, nadie recopila esa información y la presenta para poder analizar esa información, no la especulación de que sí, pues, porque están congeladas las deudas, porque estoy reprogramando, mi situación de monetaria no es tan óptima como para poderles apoyar en esto. ¿Ok? La rentabilidad patrimonial de las entidades bancarias viene sufriendo un deterioro desde los inicios de la pandemia, llegando a una disminución del menos 58% respecto a octubre del 2019. La morosidad de la banca en estos tiempos se mantiene en el 3%, promediando, no está en 3.52%. Es el ratio que básicamente no ha sufrido variación alguna producto de las reprogramaciones, que es lo que es esto, o sea, es eso que viene realizando la banca. Cerca del 79% del total de créditos que han sido reprogramadas, dadas las facilidades que viene ofreciendo la superintendencia, se espera que este indicador varíe al cierre de noviembre, donde se verá la mayor cantidad de clientes que tienen vencidos sus plazos de créditos reprogramados. ¿Ok? Con respecto a las provisiones, desde el mes de marzo se viene observando un aumento constante de provisiones a nivel de toda la banca, de todo el sistema financiero. No es solamente caja de Metropolitano o una entidad pequeña, no. Dadas las dificultades las facilidades que viene ofreciendo la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, se espera que este indicador varíe al cierre de noviembre, en donde se verá la mayor cantidad de clientes que tienen vencidos sus plazos de créditos reprogramados. Con respecto a las provisiones, desde el mes de marzo se viene observando un aumento constante de provisiones a nivel de toda la banca. Esto por el riesgo de incumplimiento de pago por parte de los clientes y dadas las condiciones actuales que se tienen en la economía. En promedio, 6% mensual viene aumentando las provisiones realizadas por la banca en general en comparación de octubre del 2019. Se ha observado un aumento del 61% a nivel de provisiones.
Datos muy importantes de parte de Equilibrio Financiero. Yo los invito a que le revisen. Voy a poner a su disposición, bueno, siempre lo tiene CAMEX, la, la explicación, el desarrollo de estas charlas, ¿ok? Entramos al módulo 1 de la gestión crediticia. En realidad es el módulo 2, si no me equivoco. Es el módulo 1. Estamos dentro del módulo 1, perdón. Y se refiere estrictamente a lo que son las operaciones crediticias, al crédito bancario. Vamos a ver activas tradicionales, conceptos básicos y productos como las cartas fianzas, el leasing, el factoring, el fideicomiso y cobertura de aspectos legales y contractuales. ¿Ok? Pero, como siempre, antes de cualquier cosa, busquemos temas estrictamente teóricos que nos lleven de una u otra forma a desarrollar posibilidades a nivel de ejercicio, de tarea. Las operaciones bancarias son las actividades con las que el banco presta sus servicios financieros a sus clientes. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabíamos? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Diversos servicios que ofrecen las entidades bancarias financieras, cajas municipales y cajas rurales del país. ¿Ok? En el mercado peruano, en el sistema peruano, financiero peruano, tenemos dos tipos de productos totalmente clarificados y que tienen que ver con estructuras contables, porque al ahorro se le llaman operaciones pasivas. ¿Por qué se le llaman operaciones pasivas? Porque el cliente, al momento de depositar su dinero para aperturar este plazo fijo, está generando la posibilidad de hacer negocios de intermediación a la entidad financiera. ¿Ok? Esas son las operaciones pasivas. Y pasivas porque contablemente le genera esa deuda al banco de tener que devolverle ese dinero con los consabidos intereses pactados desde el inicio. ¿Cuáles son las operaciones activas? Están determinadas por el endeudamiento que ofrece la entidad financiera a las personas naturales y jurídicas que tienen un proyecto, que tienen un negocio que quieren ampliar, que tienen las posibilidades de incrementar, por ejemplo, el tema de educación personalmente por una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera. Realizar gastos en consumo a través de créditos obtenidos por ejemplo, la boleta de pago del titular. Estamos. Entonces, totalmente claros entre operaciones pasivas y operaciones activas. Espero que sí. Nos centramos por materia de nuestro curso en las operaciones activas necesariamente. ¿Qué son las operaciones activas? Son un instrumento de financiación al que acuden empresas y personas para cubrir sus necesidades, sean estas de la naturaleza que sean. Las operaciones bancarias activas que realizan las entidades financieras o las entidades de crédito pueden ser clasificadas de acuerdo con distintos criterios. Las operaciones activas son los créditos otorgados bajo las diferentes modalidades, sean estos en cuentas corrientes, en pagarés, en tarjetas de crédito o en tarjetas de consumo. ¿Ok? Pero aquí hay una línea que me lleva a pensar algunas otras cosas adicionales, por ejemplo. Dice, las operaciones bancarias activas que realizan las entidades financieras pueden ser clasificadas de acuerdo con distintos criterios. Esto es importantísimo. Esto es importante porque genera transparencia en la información, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ok? Y además, yo creo que especializa más el trabajo del asesor de créditos. Oye, ¿cómo te va, Juan Carlos, en este mes? Mira, tengo un crédito para desembolsar que tiene un proyecto inmobiliario, por ejemplo. Ah, el destino es un tema inmobiliario. Y veo posibilidades de garantizar, porque los montos no van a ser pequeños dado ese activo, ese sector, y voy a tener necesariamente que conseguir una garantía o hipotecaria o prendaria de parte del cliente. En eso, como asesor de crédito, debe estar siempre bien preparado para brindar una buena oportunidad de informar al cliente. Porque de repente te desgañitas pidiendo documentos y todo, y llega el momento y el cliente te dice, no, no quiero el crédito. ¿Ok? Por ejemplo, una de las mayores fortalezas dentro del tema de créditos es clasificar el crédito y trabajar sobre la base de esa clasificación. Es decir, si digo, este sector es para motocarristas, no voy a meter un bodeguero a ese sector. Y estoy hablando no de donde se desenvuelven socialmente, sino en mi cartera de créditos, por ejemplo. ¿Ok? Sí se entiende esta idea, ¿no?
deben ser clasificadas las operaciones de crédito, por ejemplo, de acuerdo al destino del crédito. Podrían ser créditos de consumo, podrían ser créditos hipotecarios o créditos de capital de trabajo, si es en el mediano o corto plazo, y en términos contables eso significa no mayor a un año. Créditos de capital de trabajo o créditos de activo fijo que el revolving de estos créditos tendría que ser mayor a un año. ¿Ok? Ese es, por ejemplo, por el tema de clasificar los créditos por destino, capital de trabajo, por activo fijo, de consumo o hipotecario. Y en realidad estos conceptos engloban todas las operaciones activas. Porque si quiero comprar un carro es un crédito con destino, dependiendo para qué quiero el carro. Si lo quiero para trabajarlo y generar ingresos, el crédito tiene que ser un activo fijo porque va a sumar a tu estructura de unidad económica dentro de lo que tú te mueves, por ejemplo, en microfinanzas. Es importantísimo esta clasificación porque de esa manera puedo segmentar mis clientes. Puedo decir, aquí este cliente es así, este cliente es así. O en tiempos difíciles, no, esta zona puntual de esta urbanización en donde tenemos una cartera de créditos, a esta zonita pónemela en rojo. Y en rojo no significa que le vas a denegar el crédito, pero sí es motivo de que el análisis de riesgo sea un poco más exhaustivo, por ejemplo. ¿Ok? Tipos de créditos en el Perú según la SBS son créditos corporativos. Estos créditos son otorgados a personas jurídicas que tengan ventas de por lo menos 200 millones al año. Es necesario que esa cifra sea real al menos en los últimos 2 años antes de solicitar el crédito. Los créditos a pequeñas empresas, créditos otorgados a personas jurídicas o naturales para fines de prestación de servicios, comercialización o producción cuyo endeudamiento en la superintendencia sea de por lo menos 20.000 y menor a 300.000. Créditos a grandes empresas. Estos créditos se otorgan a personas jurídicas con ventas anuales mayores a 20.000 pero menores a 200 millones de soles en los 2 últimos años. Continuamos con los créditos a microempresas, que es un crédito otorgado a la persona jurídica o natural para fines de iguales a los que de la pequeña empresa, salvo que en este caso el endeudamiento del sector financiero debe ser menor a 20.000 soles. Y por último, los créditos a medianas empresas. Este tipo de crédito se otorga a personas jurídicas que tengan un endeudamiento de por lo menos 300.000 soles en el sistema financiero en los últimos 6 meses y que no cumplen con las características para ubicarse entre los corporativos y las grandes empresas. Asimismo, este crédito se otorga a las personas naturales con deudas que no sean hipotecarias mayores a 300.000 soles en el sistema financiero en los últimos 6 meses, siempre y cuando parte de ese crédito esté destinado a pequeña empresa o microempresa. Ese tema es un poco complicado. Para unificar criterios, para unificar, inclusive hasta si estoy ofreciendo un crédito en ese marco al cliente, donde el único responsable eres tú, entonces entiendo, de acuerdo a la naturaleza de esta persona, que tomará los mejores recaudos para evitarse problemas mayores y dolores de cabeza, sobre todo. Aquí algo muy importante, fundamental, creo yo. Influencia en sectores como el de salud, por ejemplo, su expansión. Este es el comentario de Kevin que nos estaba haciendo. ¿Qué significa la TCEA? ¿Qué es la TCEA? Y el ejemplo cae de Maduro. Señor, cómpreme un crédito, le otorgo un crédito, prácticamente hace la firma a 8% de TA. Qué buena oferta, ¿no? Y vino otro cliente, otro muchachito, y dice, no, cómpreme a mí este crédito porque le puedo dar la TEA de 10%. Y lamentablemente ni el primero que te ofrece una TEA de 8, ni el segundo que te ofrece una TEA de 10, se compromete a darte mayor información respecto a la estructura de costos del por qué cobra más o menos, porque finalmente el de 8 podría ser que tenga una TCA más alta. Y dice, ya sí, mira, ya cuando vas a firmar, tu TCA es de tanto, por lo tanto tu interés corresponde a esta cantidad. Y el cliente se queda sorprendido, sí, pero el cliente aceptó esas condiciones inicialmente. A lo que quiero llegar es que es importante que ustedes induzcan al cliente a que busque su mejor oferta de créditos. ¿Y cómo busca su mejor oferta de créditos? Teniendo los datos, por ejemplo, de la TCA, aquello que siempre se ha quejado el cliente de las letras chiquitas. No, ahora los contratos existen muy fuertemente, difícilmente se pueden dejar de ver.
La TEA es la tasa efectiva anual, que es solamente el valor que se cobra por una entidad financiera por prestarte el crédito. Sin embargo, está incluida en la TCA, lo cual es de mayor importancia antes de firmar la solicitud. Si la TCA es más alta, significa que el costo del crédito es mayor. ¿Qué incluye esta TCA? La TCA incluye intereses a pagar calculados a partir de la tasa efectiva anual, comisiones cobradas por los bancos y cantidades de esas comisiones y los gastos derivados seguros derivados de seguro del trabajo. Nunca dejen de pedir. Juan Carlos, ¿puedes pasarme tu presentación? Yo con gusto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En resumen, a la hora de solicitar un préstamo se deberá tener en cuenta varios aspectos como la TCA, a la que se ofrece, el plazo de devolución, la moneda en la que se solicita y por último se debe pagar puntualmente, ya que en caso de no pagar el préstamo, esto llevará a que la persona incurra en moras que elevarán el costo total del préstamo. Como consejo es que si usted va a pedir un préstamo al banco de su preferencia y primero debe visitar otras entidades financieras con el fin de comparar y elegir finalmente la menor TCA. ¿Ok? Entonces, si ven a dos señoritas, una con un shortcito, la otra con su minifalda, muy provocativas, muy atentas a tus consultas, evalúen no solamente la tasa efectiva anual, sino la TCA en caso de los ahorros, en caso de los créditos, por ejemplo. ¿Cuánto me vas a cobrar finalmente? Finalmente te va a cobrar lo que diga la TCA que me estás ofreciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Nelly, ¿alguna inquietud? ¿Algún comentario, alguna queja sobre esto? ¿Alguna corrección a lo que estoy haciendo? Posiblemente estaría generándoles dudas más que certezas a ustedes y eso no estaría bien. Como consejo, si usted va a pedir un préstamo, el banco de su preferencia primero debe visitar. Al banco de su preferencia, primero se le aconseja visitar otras entidades financieras con el fin de comparar y elegir la mejor TCA. A ver qué nos dicen a través del chat. Ah, perfecto, Nelly, muchas gracias, muy amable. Y entramos directamente a estos productos, los cuales vamos a verlos así rápidamente en términos estrictamente teóricos y nos dice que la carta fianza, ¿qué es y para qué sirve una carta fianza? La definición más directa de una carta fianza es que se trata de un contrato de garantía de cumplimiento de pago de un tercero. Kevin, a ver, generalmente la mayor parte de los asesores de entidades financieras se refieren sobre que la TEA es igual a la TCA y ello genera confusión en la mayoría de las personas. A ver, lo que pasa es que si alguien se aventura a dar esa información, de verdad, Kevin, es algo que es de verdad tan fácil de dejar sin efecto y desmerecer en realidad. Porque nunca la TEA va a ser igual a la TCA, nunca, pues. Porque en el camino hay un tema totalmente inherente al cobro de la cuota, que es el riesgo de crédito. Si mayor es el riesgo, yo tengo que aplicarle una TEA mucho mayor, a la cual se le estoy sumando. O un factor que implique la cobertura ante la posibilidad de impago de ese tamaño de crédito que estás otorgando. Por ejemplo, la TCA necesariamente tiene que incluir el gasto de personal, el sueldo, tu sueldo de analista, tu sueldo de asesor crediticio, tanto el variable como el fijo. El sueldo de tus promotores, tanto variable como fijo si es que hubiera. ¿Ok? Por ejemplo, entonces ya vamos armando lo que va a ser la TCA. La TCA tiene un nombre en particular, tasa de costo efectivo anual. O sea, ¿cuánto te termino pagando por este crédito? Así de sencillo, ¿cuánto es mi cuota mensual? Siendo representado en un documento emitido la carta fianza por el banco a favor del acreedor, dicha carta fianza permite garantizar que en el caso del deudor no pueda pagar las obligaciones, el banco deberá hacerse cargo. La carta fianza es muy sencilla de digerir como tal, como producto, como teoría, porque es un documento emitido por un banco diciéndote, oye, Juan Carlos, mira, el señor va a construir esta parte, tu casa, y el avance va a ser de esta naturaleza y los desembolsos van a ser de esta naturaleza a través de esta carta fianza. Perfecto. Si el señor no cumple con el contrato que tú le has hecho, inmediatamente nosotros subsanamos como banco, afianzador, digamos,
como banco afianzador, asumimos la deuda que él tiene. Y sin embargo, se mantienen las condiciones iniciales para una carta fianza mucho más correcta en realidad, ¿no? ¿Qué características tiene la carta fianza? Pueden otorgarse cartas fianza puntuales o de líneas de carta fianza. Tiene una vigencia de hasta un año, siendo renovable al vencimiento por un periodo mayor o igual, previa evaluación del caso. Puede figurar en nuevos soles o dólares. Tiene carácter de solidaria. El acreedor tiene la posibilidad de accionar contra el deudor principal o el mismo fiador. Tiene condición de irrevocable, además de realización automática, tiene que darse efectiva al beneficiario en caso que éste lo solicite en el plazo de vigencia. ¿Ok? Este es un producto en leasing que a mí me llama mucho la atención y me gustaría aplicarlo en algún momento cuando obviamente me maneje con una empresa ya mucho más consolidada. Porque el leasing te permite tener aquello que has soñado siempre sin necesidad, primero, de que te rompas el lomo consiguiendo el dinero. El leasing te permite financiar esa compra, aun cuando durante todo el periodo del cronograma de pagos tú no figures como dueño. Finalmente él dice al término de ese año: toma, te vendo lo que te compré, págame un sol, págame un dólar o págame la tasa equivalente al 1% del bien negociado. Se pueden financiar mediante el leasing, inmuebles, viviendas, tecnología, vehículos, equipos productivos y habitacionales también. En inmuebles, la compra, la mejora de locales; en tecnología, la compra, y esto ya sí es una práctica común ver muchas empresas que ponen un tope de años de uso para su material tecnológico y pasado ese tope de años dan unas vacaciones para que se renueven estos, se dan vacaciones porque se toman situaciones para que se vaya acomodando, en pleno el término, estaba pensando en otra cosa, se dan las condiciones en realidad para que se vayan renovando estos equipos paulatinamente, sin caer, por ejemplo, en temas de continuidad de negocio, de corte de la continuidad de negocio. Se pueden financiar vehículos, se pueden financiar equipos productivos, se pueden financiar conjuntos habitacionales porque permite adquirir vivienda nueva, usada o sobre planos. Hay un leasing financiero y un leasing operativo. ¿Qué características? Tiene cuotas. Normalmente las cuotas del arrendamiento financiero o leasing suelen ser fijas, pero existe la posibilidad, siempre que se establezca en el contrato, que las cuotas variables con intereses, siempre que deben ser cancelados al término del periodo pautado. Tiene un valor residual que se refiere al valor que tendrá el bien al término de su uso. Es decir, en el caso, el tiempo de leasing, cuando el valor residual es alto o semejante al valor inicial, la depreciación es menor. También se pueden financiar garantías, que suelen ser el bien objeto de leasing, aunque también se requiere al momento de optar por esta operación fiadores y fianzas, dependiendo de la entidad financiera. Tiene un contrato y tiene un costo de mantenimiento, aunque por lo general queda planteado que en el contrato, que es importante destacar, que en el leasing el mantenimiento y reparaciones requeridas por el bien siempre corresponde por cuenta del arrendatario. ¿Qué ventajas te da el leasing? La ventaja es que te puedes financiar hasta el 100% de lo que quieres comprar, ¿ok? La otra gran ventaja es que tiene importantes deducciones fiscales, sobre todo para los pymes, si la duración es superior a 2 años, con sistemas de amortización francés o alemán o con opción de compra. ¿Qué inconvenientes nos puede dar una operación como leasing? Que es de carácter irrevocable y que la obsolescencia del bien es por cuenta del usuario. ¿Ok? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al hacer uso del leasing? Primero, que la entidad que preste el servicio de leasing será la dueña del bien durante el tiempo de su contrato. Es posible elegir inspecciones sobre el tema, porque quien está pagando el sostenimiento de servicios, etcétera, de este negocio soy yo. Yo soy el banco. Los intereses y las comisiones estarán incluidos en la cuota acordada a pagar, de cajón, necesariamente tienen que estar ahí. El arrendatario deberá correr con los gastos de mantenimiento y del bien arrendado, que son parte de los términos contractuales en que se contrata, valga la redundancia, un servicio de esta naturaleza. Y al tener que cancelar mantenimientos y cuotas de arrendamiento implica un mayor esfuerzo para ahorrar el dinero que se requiere para optar a la compra del bien al final del periodo.
El factoring es importantísimo y se está dando bastantes operaciones ahora cuando hay entidades que tienen una cantidad de cartera que no pueden comprar, que no pueden cobrar rápidamente, ofrecen ese factoring a un precio determinado a la entidad financiera y esto hace efectivo inmediatamente. Quienes llevan, personalmente considero eso, la peor parte del tema de dejar de pagar a alguien una deuda es que se hace cargo ya la entidad financiera, con quien definitivamente tú no quieres pelearte. ¿Qué hace el leasing? ¿Por qué es ventajoso para el cliente? Es que le genera liquidez inmediata, no genera deudas, externaliza la gestión de cobro y eso hace que se haga un poco más eficiente la gestión de cobro de la entidad financiera. Y por último, que el asesoramiento financiero, que te brinda un buen asesoramiento financiero y comercial. ¿Okay? Al usarlo, el fideicomiso como una herramienta accesoria a los créditos y ser una garantía exclusiva que no está sujeta a los riesgos del deudor, podemos acceder a créditos más baratos ya que las tasas de interés en los préstamos están sujetas a riesgo. ¿Ok? El fideicomiso, como tal, tiene tres partes. El fideicomitente, que es el propietario titular de lo que se transfiere, del bien, del patrimonio autónomo, que pueden ser bienes muebles, inmuebles o hasta intangibles. Intangibles pueden ser títulos de propiedad, seguros, pólizas, etc. Como marcas de acciones o derechos. El fiduciario, el segundo componente, que lo administra, que bajo la ley peruana tiene que ser autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y por último, se pueden tener también fideicomisos de garantía. ¿Ok? Yo les agradezco que siempre estén ahí conmigo. Aquí tienen en pantalla la forma de contactarse conmigo. Por favor, pregúntenme, llámenme, escríbanme al WhatsApp. Con mucho gusto siempre los voy a atender, porque es importante para mí que haya una permanente retroalimentación en lo que hacemos. Me gustan estos comentarios, por ejemplo, como los de Kevin, que nos llevan a tener que responderlos sesudamente. Yo no puedo responder por salir del tema, ¿no? Ya, Kevin, mira, esto es así. No. Lo mismo con lo que decía hoy día en la sesión temprano este grupo de bancos. O sea, por ejemplo, yo pondría ese comentario no con los bancos, sino, por ejemplo, con, no sé, los periódicos. Este grupo de cada periódico, estos 4 periódicos son así o así, con los canales de televisión. ¿Me entienden? O sea, descontextualizar algo simplemente porque tengo ganas de molestarme, de verdad no tiene sentido. De verdad que es un gusto siempre estar con ustedes. Espero podernos encontrar. Recuerden, el curso de agente financiero va los martes de 12 a 1 y de 5 a 6. Yo les recomendaría que me sigan en todos estos cursos, de verdad, porque yo concateno mucho los temas que estamos viendo. ¿Ok? El martes, lo dicho, agente financiero de 12 a 1 de 5 a 6. El miércoles de 12 a 1 y de 5 a 6 ya confirmado la extensión del curso de administración bancaria integral. Se viene totalmente lo que refiere al tema de orientación financiera, dotación al cliente, y también el último tema va a ser algo muy bueno respecto a la auditoría, al control interno y al control externo. El miércoles. Jueves, viernes y sábado tenemos nuestro curso de gestión de riesgos en su fase 3. Los jueves de 12 a 1 y de 4 a 5, los viernes y sábado de 12 a 1 y de 5 a 6. Siempre es un gusto estar con ustedes. Si Dios quiere, nos estamos volviendo a encontrar el día martes. El día martes, a ver, dígame, por favor, voy a ver el chat antes de despedirme. Profesor, muchas gracias por su paciencia. Volveré a repasar, es muy interesante el tema. Mira, Nelly, vuelvo a repetir acá el tema. Aquí tienen mis teléfonos por WhatsApp o mi correo electrónico o también una llamada. No hay ningún problema para consultarme cualquier cosa que yo pueda atenderles, cualquier cosa que yo pueda darte algún tipo de consejo o algún tipo de ayuda. Kevin, muchas gracias por la clase. Profesor, excelente fin de semana. Igualmente para ti, Kevin, les agradezco que estén aquí y de verdad que los invito a que me sigan pues en estos cursos que estamos dictando. De verdad, contar con sus comentarios, contar con sus análisis, de verdad que sigue siendo espectacular, siempre lo va a ser para mí. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que les vaya recontra bien. A ver, otro chat antes de irnos. Volveré a pasar. Gracias, profesor. Bendición. Igualmente para ti, Nelly. Igualmente. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Cuídense. El virus todavía está acá.
busquen estos para la vacuna, ensayos clínicos, no le tengan miedo al tema. De ahora ellos sin miedo ya me vacunaron, ya vacunaron a mi esposo el día de hoy. Por ejemplo, no sabes si te van a poner la vacuna o un placebo, cualquiera de los dos te pueden poner, pero te pongan el que te pongan, si te ponen el placebo al final del estudio que dura 2 años, con control permanente, con un chequeo permanente a través de una aplicación que bajas a tu teléfono, a mí me preocupa en realidad esto, cuando vengan las vacunas, ¿cuánto van a costar? Por ejemplo, en el caso, no quiero ser infidente, en el caso de Johnson y Johnson, lo que nos dijeron es que somos un grupo de 40.000 personas en todo el año, en todo el mundo, perdón, que están realizando esto. Esta semana arrancan con los estudios de las personas mayores a 60 años. Hoy día, hasta las 7:30 de la noche, terminan hasta 59 años de edad. ¿Okay? Muchas gracias por todo. De verdad que es un gusto poder compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos con ustedes para el mejor desarrollo de sus carreras. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el día martes.